Hola a todos y bienvenidos a esta microclase en la que vamos a trabajar el tema de ecuaciones logarítmicas. Lo primero que vamos a ver como tema básico de ecuaciones logarítmicas es cómo reconocer una ecuación logarítmica. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión, ahí estamos ante una ecuación logarítmica. Tiene que tener dos elementos clave, que es que aparezca la igualdad, ¿verdad? Entonces estamos ante una igualdad, pero además tenemos una incógnita. Entonces debe aparecer la incógnita. Por ahora vamos a trabajar incógnitas que estén en el argumento. ¿Okay? En este caso el argumento de este logaritmo sería solamente la x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas? Hay varias maneras. En este caso voy a usar la más general para que podamos ver cómo se podrían resolver todas las demás ecuaciones logarítmicas. Sabemos por propiedades de logaritmos que cuando un logaritmo tiene la misma base y el mismo argumento, eso se cancela y me va a quedar solamente el exponente. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviera un 6, entonces esto se cancelaría y me quedaría 6, ¿verdad? Si yo tengo un logaritmo en base 5, de 5 a la 4, por ejemplo, entonces esto se cancela y solamente me queda el exponente. Entonces vamos a aplicar esa misma propiedad para disfrazar el 7 como un logaritmo de base 3. ¿Por qué de base 3? Porque en este caso tenemos en la ecuación tenemos logaritmo en base 3. Entonces yo lo que haría es poner logaritmo en base 3 de 3 y este valor, que es el que quiero que me quede, lo pondría aquí como exponente. ¿Por qué? Porque yo sé que esto lo cancelo y me va a quedar 7. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es sustituir este 7, lo vamos a sustituir por logaritmo base 3 de 3 a la 7. Entonces, en las ecuaciones logarítmicas siempre el primer paso va a ser aplicar las propiedades de logaritmos. Siempre vamos a buscar aplicar las propiedades para lograr aplicar las propiedades para lograr que me quede un solo logaritmo a cada lado. ¿Ok? Tenemos que tener un logaritmo al lado izquierdo del igual y un logaritmo al lado derecho. Y esos logaritmos deben tener exactamente la misma base. Esa es lo que nosotros buscamos. Entonces, en este caso, tenemos que cuando tenemos logaritmo aquí en base 3 y logaritmo en base 3, yo puedo cancelar esos logaritmos de manera que solamente me quede trabajando con los argumentos de esa expresión. Por eso es que siempre vamos a buscar que me quede un solo logaritmo a cada lado del igual. Entonces, como ya yo tengo logaritmo base 3 acá, logaritmo base 3 acá, lo puedo cancelar y esto me quedaría x es igual a 3 elevado a la 7. Esto nosotros lo podemos resolver con cualquier calculadora. Vamos a resolverlo en esta calculadora de acá, a ver cuánto sería el valor de x. En este caso sería 3 elevado a la 7. 3 elevado a la 7 me da 2170. Entonces quiere decir que x vale 2187. 2187 sería el valor de x. Esa sería la solución para nuestra ecuación logarítmica. Siempre debemos probar que esa solución realmente funcione para nuestra ecuación, porque recordemos que las ecuaciones tienen, que los logaritmos tienen algunas restricciones. Aquí en el argumento no podemos tener valores menores o iguales a 0, ¿verdad? No podemos tener valores o iguales a 0. Entonces, si la solución que me diera fuera un menos 3, por ejemplo, entonces esto se me daría un error y por lo tanto la ecuación no tendría solución. Entonces, por eso siempre vamos a probar que esta solución que encontramos la vamos a sustituir en la ecuación original para ver si el resultado es válido. Entonces, lo que vamos a hacer es logaritmo en base 3, ¿verdad? En la ecuación original, que es esta de aquí. Vamos a poner donde está la x, vamos a abrir y cerrar paréntesis, vamos a poner el valor de x que nos dio, en este caso sería 2187, recordemos que aquí era donde estaba la x, ya no la vamos a poner, la vamos a sustituir por el valor que encontramos, y en el lado derecho no vamos a hacer ninguna sustitución. ¿Por qué? Porque ya es solamente una constante, solamente el 7, entonces lo que vamos a hacer es solo probar el lado izquierdo. Probamos el lado izquierdo en la calculadora, ponemos logaritmo en base 3, y en el argumento ponemos 2187
y nos da efectivamente 7. Esto se convierte en 7, al lado derecho tenemos 7, por lo tanto esta solución que encontramos aquí sí resuelve la ecuación que nosotros teníamos planteada. Bien, vamos a resolver este segundo ejercicio. En este caso ya tenemos logaritmos que aparecen a ambos lados del igual. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar de nuevo. Recordemos que el primer paso para resolver este tipo de ejercicios es aplicar las propiedades, las que sean necesarias. Vamos a aplicar las propiedades para lograr que me quede un solo logaritmo a cada lado del igual. Aquí a este lado derecho vamos a tener que tener solo un logaritmo y al lado izquierdo también solo un logaritmo. Para eso aquí vamos a aplicar la propiedad que si yo tengo dos logaritmos que tienen la misma base y se están sumando, entonces yo puedo juntar esos logaritmos en uno solo. Vamos a aplicarlo en uno solo, igual en base 3, pero lo que vamos a hacer es que vamos a juntar este argumento, el x más 1, lo vamos a juntar con este argumento, el 2 menos x, por medio de una multiplicación. Entonces recordemos, si los logaritmos tienen la misma base y se están multiplicando, entonces yo puedo escribirlos en un solo logaritmo y pongo los dos argumentos multiplicándose entre sí. ¿Ok? Eso al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos que aplicar la propiedad que dice que si yo tengo un valor delante como coeficiente de este logaritmo, ese valor yo lo puedo pasar hacia el argumento como exponente. Ok, entonces lo quitamos de este lado y lo vamos a poner como exponente del argumento que tenga ese logaritmo. Entonces me quedaría de esta manera, x al cuadrado. Ya logramos que me quedara un solo logaritmo al lado izquierdo, un solo logaritmo al lado derecho. Entonces cuando ya llegamos a ese punto podemos cancelar la parte de los logaritmos y quedarnos trabajando solamente con los argumentos. Entonces al lado izquierdo me quedaría x más 1, 2 menos x, y al lado derecho me quedaría x al cuadrado. Ok, quedamos solamente con este argumento y este otro argumento de acá. Solamente trabajamos con eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es observar qué tipo de ecuación nos quedó. A partir de aquí ya esto se convierte en una ecuación de otro tipo. Ya no es una ecuación logarítmica, sino que vamos a trabajar con una ecuación ya sea cuadrática. Vamos a tener dos opciones, que me quede una ecuación cuadrática o que me quede una ecuación lineal. ¿Ok? ¿Cómo sé cuándo una ecuación es cuadrática? Cuando alguno de los valores viene con x al cuadrado. ¿Cuándo es una ecuación lineal? Cuando todos los valores que traen x solamente vienen con x elevado a la 1. No hay ninguno que traiga x al cuadrado. Como en este caso tenemos que uno de los x viene con x al cuadrado, significa que esto es una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas, para poder resolverlas, lo que tenemos que hacer es pasar todos los valores al lado izquierdo y buscar los términos a, b y c de la ecuación para poder resolverla y buscar las soluciones. Pero antes de ello, a este lado de aquí nos quedó una multiplicación de dos binomios, de dos paréntesis que tienen dos términos. Pero aquí tenemos el x y el 1, aquí tenemos el 2 y el x, son dos términos en cada uno de los paréntesis. Entonces, ¿cómo se resolvía este tipo de multiplicaciones? Este tipo de multiplicaciones se resuelve multiplicando el primer valor por el primer valor del segundo paréntesis, digámoslo así. Entonces tenemos x multiplicado por 2. Recordemos que cuando es una letra y un número simplemente lo juntamos, 2x. Este está positivo, este está positivo. Entonces recordemos las leyes de signos. Cuando los dos están positivos o los dos están negativos, el resultado va a ser positivo. Cuando uno está positivo y el otro negativo, o al revés, el resultado va a ser negativo. Entonces en este caso tenemos los dos positivos, el resultado es positivo. Ahora vamos a hacer la multiplicación de x por menos x. Recordemos que cuando se multiplican dos letras iguales que tienen la misma base, lo que se hace es que se suman los exponentes. Entonces aquí yo tengo elevado a la 1, aquí tengo elevado a la 1, me da a la 2. Y como este está positivo y este negativo, cuando yo tengo un positivo y un negativo, el resultado es negativo. Por eso me queda ahí un negativo. Ya terminé con el primer término de aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo término. 1 positivo por 2 positivo.
Entonces 1 por 2, 2, ¿verdad? Esa es la multiplicación que toda la vida hemos hecho. Y como los dos están positivos, me va a quedar positivo. Y 1 por x, juntamos las x, juntamos, perdón, la letra y el número, que sería 1x. Y como uno está positivo y el otro negativo, entonces esto me queda negativo. A este lado no hacemos absolutamente nada, el x a la 2 estaba ahí solamente esperando. Nada más lo bajamos. Y ahora lo que hacemos es que ese x a la 2 lo vamos a mandar al lado izquierdo para que se junte con todos los demás valores que teníamos ahí. Entonces toda esta parte la vamos a copiar igual. Y este x al cuadrado lo voy a poner aquí negativo. ¿Por qué? Porque al lado derecho estaba positivo y a la hora de que lo paso del lado del igual me queda negativo. Ya como no queda nadie al lado derecho, lo único que estaba era x a la 2 y ya no está. Entonces ahora me va a quedar 0. ¿Ok? Ahora yo tengo que buscar los términos que son semejantes, es decir, los términos que tienen la misma letra, ¿verdad? Aquí yo tengo x al cuadrado, aquí tengo x al cuadrado. Esos valores yo los puedo sumar o restar dependiendo de lo que vengan haciendo. Aquí yo lo que tengo, si lo hiciéramos aparte, es menos x al cuadrado, menos x al cuadrado. Esa operación tengo que hacer. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Menos 1 son menos 2. Y el x al cuadrado simplemente se copia, se pega, ¿verdad? Recordemos, si no nos acordamos, entonces lo podemos corroborar en la calculadora. Menos 1 da menos 2, ¿verdad? Eso si no estamos seguros. Entonces aquí podemos poner entonces menos 2x al cuadrado, ¿verdad? Estos ya los resolví. Ahora, ¿qué otros términos semejantes tengo? Tengo 2x y menos 1x, ¿verdad? Entonces si lo hacemos por aparte es 2x positivo, le resto una x, ¿verdad? Entonces es como que me estuvieran diciendo, tengo 2x y me quitan una x. ¿Cuántas x me quedan? Me queda una x. Si tenía 2 y me quitaron una, me queda una positiva, ¿verdad? Entonces más 1x, ¿ok? Entonces ya terminé con estos valores también. Y el último valor que me queda es este más 2, pero no hay ningún otro valor con quien sumarlo, por lo tanto simplemente lo bajo. Entonces pongo ahí más 2. Ok, esto es porque es una ecuación cuadrática, lo hacemos de esa manera. Entonces recordemos que aquí yo siempre voy a quedarme con 3 o menos términos. La idea es que me queden máximo 3 términos. ¿Para qué? Para poder identificar el A, poder identificar el B y el C. A veces alguno de estos no viene, entonces le ponemos 0, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, el A, ¿quién es el A? El A es el numerito, el coeficiente que viene a la par de la letra que trae elevado a la 2, de la x a la 2. Entonces, en este caso, el A es menos 2. ¿Quién es el B? El B es el que viene a la par de la x. Entonces, el 1 positivo. Podría poner aquí más 1. No es necesario poner el más. Cuando es positivo no se pone. Si fuera negativo, sí tengo que poner el negativo. No se pone la letra, vean, solo el coeficiente. Y el C, en este caso es 2, podría poner más 2, pero no se usa, ¿verdad? Entonces ponemos nada más 2. Luego nos venimos, ya una vez que tenemos el A, el B y el C, nos venimos a la calculadora y vamos a buscar las soluciones. Recuerden que esto habría que hacerlo así, si lo hiciéramos manual, encontrar el discriminante y luego encontrar x1 y x2, si lo hiciéramos manualmente. Pero lo vamos a hacer en calculadora porque aquí lo que nos interesa es calcular nada más la solución, no sabernos todo el procedimiento. Entonces en esta calculadora ponemos modo o menú 5.3 y vean que se nos habilitan los espacios para A, B y C. A es menos 2, le doy igual. B es 1, le doy igual. C es 2, le doy igual. Le vuelvo a dar igual y me dice que x1 es igual a 1 más raíz de 17 sobre 4. Y x2 es exactamente lo mismo, pero con una resta. Ok, aquí lo podemos corroborar, le vuelvo a dar igual y ahí me aparece el x2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esto lo que me está diciendo es que las posibles soluciones a mi ecuación logarítmica es 1 más raíz de 17 dividido entre 4 y 1 menos raíz de 17 dividido entre 4. Yo podría valorar cuánto se aproxima a cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ese número no me gusta, voy a ver cuánto vale esto en decimales. Entonces, vamos a poner aquí el x1. Le podría apretar aquí la tecla SD, ¿verdad? Y entonces ya me da 1,2807. 1,2807. Y vamos a ver x2, sería algo similar. Damos x2, le damos la tecla SD y me da menos 0,7807.
menos 0,7807. Ok, esas son las dos posibles soluciones que tenemos. Pero en ecuaciones logarítmicas siempre tenemos que comprobar que las soluciones que me está dando realmente funcionen para la ecuación original. Entonces nos venimos a la ecuación original. Ahorita le borro todo ese montón de cambios que le hice. Nos venimos a la ecuación original. La copiamos aquí. Vamos a borrarle. Vamos a limpiarla un poco. Esta es la ecuación original. Okay. Y vamos a evaluar, vamos a comprobar que estas dos soluciones realmente funcionen para la ecuación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a comprobar por aparte. Por un lado vamos a sustituir este valor en el lado izquierdo y luego en el lado derecho. Y vamos a comparar que me dé exactamente el mismo número. Okay, entonces vamos a hacerlo así. Logaritmo en base 3. Aquí va la x, ¿verdad? Más 1, pero no voy a poner la x, sino que voy a poner el valor que quiero comprobar, que sería 1,2807, más logaritmo en base 3 de 2 menos, aquí va la x, pero no voy a poner la x, sino que voy a poner el valor que estoy probando. ¿Okay? Eso lo meto en la calculadora y me fijo cuánto da. Luego al lado derecho voy a hacer lo mismo, 2 logaritmo en base 3. Aquí va la x, pero no voy a poner la x, sino que voy a poner el valor que estoy comprobando. Ok, entonces y luego le doy igual y me fijo a ver cuánto dan. Si dan igual, significa que esa solución sí me funciona. Si me da diferente, significa que esa solución no me va a funcionar. Entonces lo que hacemos es eso. Logaritmo base 3 de 1.2807 más 1 más logaritmo base 3 de 2 menos, aquí fallé, de 2 menos 1.2807 y le doy igual, esto me da 0,4505, 0,4505, lo anoto y ahora voy a ver cuánto me da del lado derecho si uso 1.2807. Pongo 2 logaritmo base 3 de 1.2807. Aquí como solamente estaba la x, no había más menos nada, ¿verdad? Entonces simplemente pongo eso, le doy igual y me da 0,4503. ¿Ok? Aquí como yo usé un aproximado, está bien, ¿verdad? Vemos que aquí está 450. 450, entonces podemos dar por buena esta respuesta. ¿Por qué? Porque como yo estoy usando un valor aproximado, el valor aproximado de esta solución, lo correcto sería usar todo este valor, ¿verdad? Meterlo ahí, pero a veces es un poquillo más tedioso que poner el valor aproximado. Entonces esta se da por buena. ¿Por qué? Porque me está dando básicamente el mismo número. Aquí cambia este 5 con este 3. ¿Por qué? Porque como estoy usando una aproximación, entonces eso me limita a que me dé exactamente igual. Lo ideal es que me dé exactamente igual, pero en este caso lo vamos a dar por bueno porque es básicamente la misma respuesta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la segunda solución que nos brindó la calculadora. Entonces vamos a poner logaritmo base 3. Ahora en vez de poner 1.2807 vamos a poner 0.7807, pero en negativo, más 1, más logaritmo base 3 de 2 menos 0.7807. Vea que aquí hay dos menos, el menos que viene aquí y el menos propio del 0.7807. Y por el lado derecho vamos a probar con 2 logaritmo base 3 de menos 0.7807. Para el que ve más, digamos, el que es más rápido de vista, se va a dar cuenta que esta solución no nos funciona. ¿Por qué? Bueno, primero probemos el lado izquierdo. En el lado izquierdo no vamos a encontrar problemas. En el lado izquierdo ponemos logaritmo en base 3 y ponemos 0.7807 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 menos 0.7807. Aquí nos da el valor de menos 0.4502. ¿Ok? Entonces por este lado no encontramos problemas. Ahora tenemos que ver que al lado derecho nos debería dar el mismo valor. Debería darnos exactamente el mismo valor. Pero ¿qué sucede?
Los que ya tienen un poquito más de práctica se van a dar cuenta que esto no puede funcionar por lo siguiente. Vamos a ver, logaritmo en base 3, ¿verdad? El 2 al frente, logaritmo en base 3 de 0,7807. Y esto le damos igual y nos da error. Okay, esto nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque el argumento es negativo y recordemos que los logaritmos no aceptan argumentos negativos. Por lo tanto, tenemos que descartar esta solución. Esta solución, aunque era una candidata a resolvernos la ecuación, pues resulta que no funciona. Ella funciona para esta ecuación cuadrática, pero no para la ecuación logarítmica. Entonces, ¿qué decimos cuando damos la respuesta? La respuesta sería que la solución es solamente la primera, ¿verdad? Y es mejor si lo damos de esta manera, 1 más raíz de 17 sobre 4. Esta sería la solución a esta ecuación cuadrática. Siempre es importante hacer la comprobación. Hay otra manera para que no tengamos que hacer la comprobación, y es definir los intervalos en los que la ecuación tiene solución. Pero creo que haciendo la comprobación es un poco más directo. No tenemos que irnos a probar cada uno de los intervalos para ver si al final la solución nos va a funcionar o no. ¿Ok? Vamos a ver un tercer ejemplo. Bien, vamos a ver este tercer ejemplo. Es muy parecido al anterior, simplemente que el logaritmo no trae base. Recordemos que cuando no trae base, simplemente es que está en base 10, ¿verdad? Es base 10, es como que vinieron 10 ahí, pero simplemente no se escribe cuando es base 10, ¿ok? De nuevo vamos a aplicar las propiedades, ¿verdad? Para buscar que me quede un solo logaritmo al lado izquierdo, un solo logaritmo al lado derecho. Al lado izquierdo tenemos una resta de dos logaritmos de igual base, por lo tanto podemos aplicar la propiedad que dice que cuando dos logaritmos de igual base se están restando, los puedo juntar de manera que los argumentos me queden en una fracción o en una división, ¿ok? Si se está restando, como en este caso de aquí, entonces yo puedo juntar los argumentos en forma de una fracción o en forma de una división. Recuerden que toda fracción es una división. Al lado derecho tengo que aplicar la otra propiedad que vimos anteriormente para convertir este 1 en un logaritmo en base 10. ¿Cómo hago para que el 1 se convierta en un logaritmo en base 10? Simplemente pongo logaritmo en base 10 aquí en la base 10, aquí 10 y aquí en el exponente 1. Entonces de esa manera yo voy a disfrazar este 1 como un logaritmo en base 10. Entonces yo pondría así, logaritmo en base 10, de 10 a la 1, y ya este 1 se convirtió en un logaritmo. Pero recordemos que los logaritmos en base 10 se le omite la base, de manera que me quedaría así. Y luego le resto el siguiente logaritmo, que en este caso es el logaritmo de 5. Ok, ahora con este logaritmo de la derecha me pasa lo mismo que lo que teníamos al principio a la izquierda. Hay una resta de dos logaritmos que son iguales, ¿verdad? Que tienen la misma base, entonces yo los puedo juntar en forma de una fracción. Me quedaría logaritmo de 10 a la 1, que 10 a la 1 es 10, ¿verdad? 10 a la 1 es 10, y abajo me quedaría el 5. Lo junto en una fracción. Este argumento y este argumento en una fracción, y es un solo logaritmo. Ya al lado izquierdo nos estaba esperando este logaritmo 3x más 1 y 2x menos 3 de esta manera. Como ya tengo un solo logaritmo aquí y un solo logaritmo aquí, yo los puedo cancelar. Ya puedo cancelar esos logaritmos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar solamente los argumentos. Solamente me quedarían los argumentos. Entonces me quedaría 3x más 1 y abajo 2x menos 3 igual 10 sobre 5. Entonces que hasta ahí ya terminó lo que era la parte logarítmica de esta ecuación. Ahora, ¿qué nos quedó aquí? Una ecuación de primer grado o lineal. Una ecuación lineal. ¿Cómo sé que es una ecuación lineal? Porque las x que aparecen están solamente elevadas a la 1. Esta x está elevada a la 1, esta x está elevada a la 1. No hay ninguna x al cuadrado, por lo tanto no es ecuación cuadrática. Ahora, una forma rápida y recomendada de resolver este tipo de ecuaciones, como al final vamos a comprobar la solución, a ver si nos funciona o no, no vamos a decir que aquí hay una restricción, ¿verdad? Para que esto no se nos convierta en cero, no lo vamos a mencionar aquí para no meternos en ese enredillo. Pero una forma fácil de resolver este tipo de ecuaciones cuando yo tengo una fracción acá y una fracción aquí, es agarrar los denominadores que están dividiendo, el 2x menos 3 está dividiendo, lo paso a multiplicar a este lado, y este denominador que es 5, que está dividiendo, lo paso a multiplicar a este lado.
como en una X, en una especie de X. ¿Cómo me quedaría eso? Bueno, este 5 ya no lo voy a poner ahí, sino que se lo voy a juntar a este lado aquí con el 5, con el 3x más 1. Pero como 3x más 1 es un término compuesto por dos valores, entonces debo encerrarlo entre paréntesis, ¿verdad? Entonces este 5, este de aquí, es el que estaba aquí abajo, ya no lo pongo, y pasa a multiplicar. Normalmente ponemos el número solito al frente, ¿ok? A este lado ya yo tenía el 10 y todo este 2x menos 3 lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar aquí a multiplicar, pero como tiene dos términos, entonces lo pongo encerrado entre paréntesis, ¿ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Distribuir este 5, multiplicarlo por el primero y por el segundo término, este 10 multiplicarlo por el 2 y por el 3. Esas son multiplicaciones sencillas, ¿verdad? 5 por 3 me da 15 y le adjuntamos la x. Y luego 5 por 1 me da 5. Como los dos están positivos, pongo un positivo en medio. Luego 10 por 2 me da 20. 20 y le agregamos la x. 10 por 3 es 30. Como el 10 está positivo y el 3 está negativo, dijimos que un positivo y un negativo, el resultado es negativo. Ahora vemos que esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Una ecuación de primer grado, porque aquí hay una x, aquí hay una x. Entonces esas x tienen que juntarse, normalmente lo hacemos al lado izquierdo, y los valores que no tienen x, como en este caso este 5 y este 30, se juntan al lado derecho. Entonces tengo que pasar este 5, tengo que pasarlo para el lado derecho. Recuerden que cuando pasamos de un lado al otro cambian el signo. Entonces el 15 ahí estaba esperando y ahora le voy a agregar el 20. 20 cambia de signo, me queda 20 negativo. Al lado derecho estaba esperando el 30 y el 5 viene y se agrega con él y ahora me queda negativo. Resuelvo estas operaciones. A 15 le quito 20, ¿verdad? 15 menos 20 es menos 5. 15 menos 20 menos 5. X. Y menos 30 menos 5 es menos 35. Recuerden que estas operaciones, si ustedes tienen dudas, las pueden ir corroborando en una calculadora, ¿verdad? Ustedes hacen a 15 le quito 20, solo los coeficientes, y les da menos 5. Y a 30 negativo le quito 5, me da 35 negativo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar esta x. Para despejarla, el 5 está multiplicando y lo paso a dividir. Entonces me queda que 35 se divide entre 5, se mantiene el signo, ¿verdad? Porque cuando pasa de multiplicar a dividir se mantiene el signo. Y esto es 35 entre 5 me da 7. Menos entre menos, más, por lo tanto esto es 7. Esa es la respuesta que me está diciendo la ecuación lineal que me podría servir para la ecuación logarítmica. Pero ¿qué me toca a mí? Tengo que comprobar, siempre tengo que comprobar que esa solución realmente me funcione para la ecuación que yo en un principio estaba trabajando. Entonces vamos a ver si realmente la soluciona. ¿Cómo hago para comprobarlo? Muy sencillo. Parto la ecuación en dos y voy a comprobar por el lado izquierdo y luego por el lado derecho con la solución que encontré. Entonces tengo logaritmo 3 por x, ¿verdad? Aquí hay un por, 3 por x. Ahí es donde está la x, no voy a poner la x sino el valor que yo encontré, que es 7, menos logaritmo de 2 por x, aquí está la x, no voy a poner la x sino que la voy a sustituir por el valor que yo encontré y me voy a fijar a ver cuánto me da esto en la calculadora. Vamos a ponerlo. Entonces logaritmo, ahora usamos esta tecla de logaritmo que ya viene en base 10, podemos usar la otra pero habría que ir escribiendo la base 10. Escribimos todo en la calculadora. Dos, 7 entre paréntesis, menos 3 y le doy igual. El valor que me dé no importa, pero lo anoto, 0,3010. Y ahora vamos a hacer la misma comprobación a la derecha y me debería dar lo mismo. Entonces 1 menos logaritmo de 5. Vean que aquí no hay x, entonces no tengo que sustituir nada, porque no hay x, yo solo sustituyo las x. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner eso en la calculadora así como está. Ponemos 1 menos logaritmo de 5, así como está, y nos da 0,3010. 0,3010. Por lo tanto, como son iguales, significa que esta solución sí me funciona. Entonces la respuesta sería que la solución a esta ecuación es el valor de 7. Ok, vamos a ver un último ejemplo para terminar con esta microclase, pero ahora de ecuaciones exponenciales que se resuelven con logaritmos.
Ok, en este caso lo que tenemos es una ecuación exponencial. Ve que por ningún lado aparece logaritmos aquí. Esto es una ecuación exponencial, pero es una ecuación exponencial que no se puede resolver de la manera directa que hemos estudiado en clases anteriores. Porque vemos que la base de este lado es un 2 y la base de este lado es un 3. En las ecuaciones anteriores nosotros teníamos ecuaciones en las que las bases tenían divisores en común, por ejemplo, que venía de esta manera, por ejemplo. Entonces yo sé que esta base, la 4, si la descompongo, la factorizo, en alguna manera la puedo expresar como base 2, ¿verdad? Aquí yo tengo la base 2 y este 4 al final lo puedo factorizar para que me quede en base 2. De la misma manera, si la expresión fuera 3 a este lado y a este lado, por ejemplo, 27, por ejemplo, si esta fuera una ecuación exponencial así, yo sé que el 27, si lo descompongo en algún momento, lo puedo expresar como una potencia de base 3, ¿verdad? 27 yo lo puedo expresar como 3 a la 3. El 4 lo puedo expresar como 2 a la 2, ¿verdad? Entonces me quedan la misma base, entonces yo cancelaba las bases, ¿verdad? Cuando ya me quedan iguales y hacía todo el procedimiento. Pero ¿qué pasa en este tipo de ecuaciones que vamos a ver ahora? En el que las bases son primos relativos, es decir, no tienen coeficientes, no tienen factores en común. Este es un 2, por más que yo descomponga el 2, de hecho el 2 es primo, ¿verdad? No se puede descomponer. Y el 3, por más que lo descomponga, no se puede descomponer, solamente me va a quedar en base 3. Entonces, en este caso no puedo cancelar, no puedo buscar una base que sean iguales para poderlas cancelar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas ecuaciones exponenciales se resuelven utilizando logaritmos. Una propiedad de los logaritmos es que puedo aplicarle el logaritmo a cada lado del igual. Puedo aplicar el logaritmo que sea, en la base que sea. A algunos les gusta aplicar este logaritmo en base 2, por ejemplo, si viene un 2, entonces logaritmo en base 2 a cada lado. O logaritmo en base 3 a cada lado. En este caso vamos a utilizar siempre logaritmo en base 10 para evitar que se nos pierda por ahí la base. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al lado izquierdo tengo 2, 4x menos 5 como exponente y al lado derecho el 3. Entonces voy a poner logaritmo y el argumento ahora va a ser 2. Bueno, voy a encerrarlo aquí entre paréntesis, sino que voy a poner 2 a la 4x menos 5 y al lado derecho yo me invento la palabra log, ahí la pongo y de 3. Es decir, antepongo aquí log y antepongo aquí log. Eso es lo que estamos haciendo en este primer paso, ¿ok? Entonces como primer paso pongo logaritmo a cada lado. Y ahora voy a aplicar las propiedades de los logaritmos de manera que pueda despejar la x, ¿ok? Ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos con el fin de que yo logre despejar la x. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, como la x aquí aparece en el exponente, entonces voy a agarrar todo este exponente, que es un exponente compuesto por dos términos, y voy a aplicar la propiedad que me dice que el exponente lo puedo poner delante. Entonces sería 4x menos 5 log de 2. Ok, hay una propiedad que me dice que este exponente yo lo puedo arrastrar hacia adelante, o si está adelante lo puedo poner como exponente. Bueno, en este caso vamos a aplicarla en esta dirección, ponerlo al frente. Luego tengo aquí logaritmo en base 3, logaritmo de 3. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este logaritmo por cada uno de los términos de este paréntesis. Es decir, lo vamos a colocar luego de cada uno de los términos. 4x log de 2 menos 5 log de 2. ¿Ok? Y al otro lado vamos a tener el logaritmo de 3. Ahora vean que ya se me está aclarando un poquito el panorama aquí con la x, porque yo lo que quiero es que la x la pueda despejar. Entonces, para que me vaya quedando más sola, voy a agarrar todo este menos 5 log de 2 que no tiene x y lo voy a mandar a que acompañe al log de 3. Entonces me quedaría 4 log de 2 es igual a logaritmo de 3 más, ¿verdad? Porque como está pasando de lado, me quedaría positivo logaritmo de 2. ¿Ok? Ya todavía se nos va aclarando un poquito más el panorama. Si yo agarro y escribo esto de la siguiente manera, solo como por orden, como para que ustedes logren apreciar de una manera mejor, pongo x, el 4 es simplemente ¿cómo se llama? Les doy vuelta aquí, pongo el x de primero, el 4 de segundo, log de 2, sin hacer ningún otro procedimiento. Veo que toda esta parte está multiplicando
a la x. Todo eso está multiplicando a la x. Entonces yo eso que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Eso lo puedo pasar a dividir. Es decir, x me quedaría igual a logaritmo de 3 más 5 logaritmo de 2. Y todo esto dividido entre 4 log de 2. ¿Ok? Entonces vean qué pasó. La x me quedó completamente sola. Está despejada. Y ese es justamente el objetivo que tenemos a la hora de realizar este procedimiento. Despejar la x, que la x quede sola. Por lo tanto, la solución es igual a logaritmo de 3 más 5 logaritmo de 2 sobre 4 logaritmo de 2. Igual hay que comprobar, ¿verdad? Siempre hay que comprobar que esa solución realmente funcione para la ecuación que nosotros estamos haciendo, pero eso se los voy a dejar ahí de práctica para que ustedes lo hagan. Vamos a hacer un último ejercicio ahora sí, para que vean otro caso en el que se puede aplicar logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales. Bien, ya para resolver un último caso aquí, vemos nuevamente que tenemos el 4. El 4 sí lo puedo descomponer, pero me quedaría en base 2. Y el 3 no se puede descomponer porque seguiría siendo base 3. Por lo tanto, esta no es una ecuación exponencial que se pueda resolver descomponiendo las bases, sino que es una ecuación exponencial en la que tenemos que aplicar logaritmo. Entonces, nuevamente, ponemos logaritmo a cada lado. Simplemente me invento aquí la palabra log a cada lado. Entonces ponemos logaritmo de 4 a la x más 1 y al otro lado me quedaría logaritmo de 3 a la x. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer es nuevamente el exponente lo voy a pasar para acá, para el frente. Si tiene un solo valor, entonces no hace falta encerrarlo entre paréntesis. Si tiene dos valores, entonces sí lo encerramos entre paréntesis, lo ponemos al frente. Entonces quedaría x más 1 logaritmo de 4 y x logaritmo de 3. ¿Okay? Luego distribuimos esta palabra log, la multiplicamos por cada uno de los términos que vienen adentro, entonces me quedaría x logaritmo de 4 más 1 logaritmo de 4. Este 1 ya no es necesario escribirlo, ya se sabe que si no viene nada es un 1, igual a x logaritmo de 3. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? Diferente en el caso anterior, aquí tenemos x y aquí tenemos x, es decir, los que tienen x voy a juntarlos al lado izquierdo y los logaritmos que no tienen x, como en este caso este logaritmo de 4, lo voy a pasar al lado derecho, porque esto sigue siendo una ecuación lineal. ¿Okay? Entonces me quedaría al lado izquierdo el x logaritmo de 4 que estaba esperando ahí, y ahora el nuevo invitado del lado izquierdo sería x logaritmo de 3. Al lado derecho ya en este momento no hay nadie, pero viene este menos logaritmo de 4 a quedarse al lado derecho. ¿Ok? Vean que este estaba acá positivo, aquí lo puse negativo, este aquí estaba positivo, aquí me queda negativo porque fueron los que cambiaron de lado. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En noveno aprendimos algo que se llama factorizar la x, pero es muy sencillo en estos ejercicios de logaritmo. Lo que vamos a hacer es que esta x y esta x la vamos a poner solamente una vez frente, y entre paréntesis vamos a poner logaritmo de 4 menos logaritmo de 3, es decir, ponemos esta palabra log y esta palabra log dentro del paréntesis. La x la sacamos a factor común, eso le decíamos en noveno, la sacamos a factor común y la ponemos al frente. Adentro del logaritmo, adentro del paréntesis, solamente me quedan los elementos logaritmo adentro. Si aquí viene un menos, eso sí, aquí va a quedar un menos. Y del lado derecho yo tenía logaritmo de 4. ¿Para qué hicimos eso? Para que vean que toda esta parte está multiplicando con la x. Yo lo que quiero es despejar la x. Por lo tanto, este logaritmo de 4 menos logaritmo de 3 que está multiplicando, lo voy a poner a dividir. Voy a poner aquí a dividir. Todo es en conjunto. De esta manera. ¿Ok? Y entonces esa sería la solución a la ecuación que nosotros estábamos buscando. Entonces en este caso la solución es menos logaritmo de 4 sobre logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Si queremos aproximar ese valor para saber más o menos cuánto es, podríamos escribirlo aquí en la calculadora a ver cuánto es. Ponemos fracción, ponemos menos, ponemos logaritmo de 4. En la parte de abajo ponemos
logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Esto es igual a menos 4,81. Entonces digamos que la solución sería menos 4,81 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente menos 4,81 porque aquí le estamos quitando algunos decimales. Entonces la solución correcta y exacta sería esta. La solución aproximada, porque a veces nos gusta verlo en decimales, a ver qué número corresponde, sería esa de ahí. Igual les queda la comprobación como práctica para que se fijen a ver si realmente esta solución funciona para la ecuación que teníamos en un principio original. Hasta aquí sería la microclase de ecuaciones con logaritmos. Espero que les sirva bastante para que logren aprender cuáles son los procedimientos básicos para resolver este tipo de ecuaciones. Nos vemos en una próxima microclase.